Buen día, escribo esto solo para contar el origen de mi aversión a la religión. No busco ofender, respeto las creencias de los demás. Si desean opinar, los estaré leyendo. Nací en la Ciudad de México a principios de los 90, por lo que mi familia es muy católica. Sobre todo lo eran mis abuelos. Cuando vivíamos con ellos, no faltaba que mi abuela nos diera la bendición cada vez que salíamos, o que, para todo hubiera que orar, al levantarse, al acostarse, antes de comer. Tiempo después, mis padres consiguieron una casa no muy lejos de mis abuelos. Aunque ya no había tantas normas religiosas, seguía habiendo rezos. Recuerdo con mucho cariño que mi mamá nos daba unos angelitos a mi hermana y a mí, y nos ponía a rezar mientras nos echaba agua bendita. Realmente, son muy contadas las ocasiones en que íbamos a la iglesia. Fui bautizado y, a los 8 años, por insistencia de mis abuelos, tuve que hacer mi primera comunión. Aquí es donde empiezan mis problemas. Para hacer la primera comunión, nos enviaron a una clase de catecismo los fines de semana. Para mi sorpresa, un compañero de mi salón también asistía, aunque ya había hecho su primera comunión. Su familia era mucho más religiosa, y su nombre era Ángel. Este niño decía cosas como que debía sentir a Dios y a Jesús, que tenía que amar al prójimo, y que a él le habían dicho que era muy perseverante. En ese momento, yo no entendía qué significaban esas palabras y mucho menos sentía algo. Durante las clases de catecismo, había una maestra que nos leía de la Biblia y explicaba varias cosas. Pero, entre todo, se la pasaba diciéndonos que nos íbamos a ir al infierno, todos, incluso a ella misma, porque todos somos impuros y nadie es digno de ir al cielo. Según ella, el hecho de ser buenos o malos solo determinaba la intensidad de nuestro castigo. Durante ese tiempo, íbamos a la iglesia todos los domingos. Pero, una vez que hice mi primera comunión, dejamos de ir. Siempre fui muy buen estudiante. Las matemáticas se me facilitaban mucho y me gustaba aprender cosas nuevas. Un día, mi papá me pidió que cambiara de canal y terminé viendo un programa japonés sobre unos muppets que hablaban con alguien sobre trigonometría y cosas relacionadas con las matemáticas. Era algo avanzado para mí, ya que iba en tercero de primaria. Aún así, me entretuve y seguí viendo el programa. No duró mucho y pasaron a otra sección llamada Me lo contaron en Japón, donde contaron una historia con títeres sobre dos sujetos que sufrían en el infierno. Un Buda vio sus historias, se apiadó de ellos y les lanzó un hilo de araña. Los dos comenzaron a trepar, pero a medio camino comenzaron a pelear porque pensaron que el hilo no iba a resistir el peso, y la pelea los hizo caer de nuevo al infierno. Esa representación del infierno, con esqueletos, tratando de escapar y el sufrimiento que mostraban, me aterrorizó. No podía pensar en otra cosa durante semanas. No dormía bien porque sabía lo que me esperaba. Una noche, casi llorando, le pregunté a mi mamá buscando consuelo, ¿qué va a pasar cuando nos muramos? Ella simplemente me dijo, pues te conviertes en angelito y te vas al cielo. Pero yo sabía que eso no era cierto. Íbamos a ir al infierno. Nunca le conté lo que nos decían en el catecismo porque me daba mucho miedo hablar del tema. Todavía recuerdo cuando se puso de moda el anime en Canal 5, con Dragon Ball, Pokémon y Rama 1/2. Salieron reportajes diciendo que eran satánicos y violentos. Mi mamá nos prohibió verlos, diciendo que nos íbamos a terminar matando si seguíamos viéndolos. Ahora me doy cuenta de que eso era pura tiradera de televisión azteca, y aquellos no tenían programas tan atractivos, salvo los Caballeros del Zodiaco. Así crecí, diciéndome creyente, aunque rara vez iba a la iglesia. Me encantaba estudiar y disfrutaba aprender historia. A partir de ahí, empecé a interesarme en los orígenes de los dioses, otras religiones e incluso nuestros dioses olvidados. Descubrí que muchos cuentos de la Biblia eran historias que los judíos se contaban para mantenerse unidos en momentos difíciles. Además, empecé a escuchar música metal, pero siempre leía las letras porque tenía miedo de estar oyendo algo satánico. Con el tiempo, comencé a cuestionar mis creencias y llegué a la conclusión de que no creía en la iglesia, pero sí en Dios. Así pasaron los años, con cada vez menos fe. Finalmente, en 2017 ocurrió un sismo en la Ciudad de México que derribó varios edificios y causó muchas muertes. Ese día, yo tenía que trabajar en el segundo turno, pero se canceló todo. Recuerdo que mi papá llegó llorando del trabajo porque pensó que iba a morir. El edificio donde estaba se movió de forma terrible. En esos días, oía a mucha gente decir que había que rezar. Ahí fue cuando se me acabó la fe. Ver a tantos niños morir en una escuela que se derrumbó, mientras políticos corruptos o presos salían ilesos, fue devastador. No todos los niños tuvieron una muerte rápida. Mucha gente pobre perdió su hogar. Rezar no sirvió de nada. Decidí que no seguiría creyendo en un Dios que permite tragedias como esas mientras protege a personas malas.
Me parecía hipócrita escuchar a los padres de niños sobrevivientes decir que fue gracias a Dios, mientras otros padres lloraban a los suyos. Un reportero entrevistó a unos padres cuyos hijos sobrevivieron y les preguntó, ¿son creyentes, verdad? ¿Son católicos? A lo que ellos respondieron, no, somos creyentes de la Santa Muerte. La cara del reportero era de incredulidad. Así concluí que el mundo es un lugar peligroso y nadie nos protege. No hay una misión especial, ni somos únicos. Nuestra vida no tiene un significado inherente, pero eso no significa que no podamos disfrutarla, cuidar de los nuestros y ser amables con los demás.